Bueno, muchas gracias por la presentación y también por aprovechar esta presentación para hablar de este congreso en el que también tengo el honor de participar el próximo mes de mayo. Y también daros las gracias también por permitirme hoy hablar de este tema que creo que es tan interesante, de cómo hablar y cómo trabajar la inteligencia emocional en psicoterapia. Es un tema que creo que nos puede ayudar mucho, sobre todo en de qué manera podemos trabajar y de qué manera podemos desarrollar esta capacidad humana, esta capacidad que tenemos todos los seres humanos y cómo poderlo abordar en la consulta. Esta charla la he dividido en 3 bloques. El primer bloque tiene que ver con la conceptualización, es decir, cuando hablamos de inteligencia emocional, a qué nos estamos refiriendo, entonces poner un poco de contexto, qué dicen los diferentes autores, qué dice la investigación. Luego, en un segundo bloque de esta sesión clínica, mi objetivo es poder hablar de cómo qué tipo de emociones, cuando hablamos de emociones, a qué nos estamos refiriendo, qué son las emociones auténticas, qué son las emociones parásitas, qué son las emociones elásticas. Y en un tercer bloque tiene que ver con el cómo abordarlo en psicoterapia, como a través de 4 recursos que son muy sencillos y al mismo tiempo muy potentes y que nos pueden ayudar mucho a cómo incorporar las emociones y sobre todo el desarrollo de la inteligencia emocional en la práctica clínica. Luego al final de la sesión clínica tendréis también la posibilidad, pues si tenéis alguna duda o alguna pregunta, de poderla compartir y yo estaré encantado de poder transmitir cualquier duda y cualquier pregunta que tengáis. O sea que espero que sea de vuestro interés y que sobre todo deseo de que aprendáis y que esto pueda sumar. Por aquí también os dejo mi perfil de Instagram donde me considero una persona que pretende utilizar la divulgación como también una herramienta de dar a conocer cuál es nuestra profesión y sobre todo en el tema de la inteligencia emocional es muy importante, ya veréis, el tema psicoeducativo, que creo que también es muy importante. Luego una cosa que también quiero deciros, que es que aunque me veis así con un poco de retraso, no os preocupéis porque eso es algo que antes lo hemos intentado probar con Marta y no hemos conseguido, o sea que no os preocupéis, que no sois vosotras ni vosotros, sino de que forma parte de mi conexión a Internet. En primer lugar, la primera pregunta que me gustaría responder es a qué nos referimos cuando cuando hablamos de inteligencia emocional. Cuando Mariví desde ISEP Barcelona me propuso hacer esta sesión clínica hablando de inteligencia emocional, pensé que podría ser interesante ver cómo podemos abordar esta capacidad, esta habilidad en la práctica clínica. Pero primero lo que deberíamos hacer es definir qué es la inteligencia emocional. Es un concepto que ya lleva, fijaros, lleva ya unos cuantos añitos. Este libro, que por cierto también lo tengo aquí físicamente en mi consulta, este libro es un libro imprescindible para cualquier psicoterapeuta que trabaje en la práctica clínica. Entonces, lo que sí que vale la pena tener en cuenta de que ya estamos en 2021. Este concepto se popularizó mucho a raíz de la publicación de este libro de Daniel Goleman de 1995, titulado Inteligencia Emocional, y que fue un gran revulsivo. Fue una publicación que lo que hizo fue destapar una habilidad que hasta ahora no tenía nombre y que incluso fue muy interesante porque a raíz de la publicación de este libro de Daniel Goleman, lo que sucedió es que se publicaron otro tipo de inteligencias, es decir, él empezó a hablar de inteligencia social. Incluso hubo una segunda parte que es la práctica de la inteligencia emocional. Y luego incluso a principios de la década de los 2000 se publicó un libro llamado Inteligencia sexual. Daniel Goleman, ¿cómo concibe la inteligencia emocional? La concibe como una capacidad
que nos permite a los seres humanos reconocer cuáles son nuestros propios sentimientos y también reconocer cuáles son los sentimientos y las emociones de las demás personas. Y al mismo tiempo de motivarnos. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que también nos permite generar emociones. Es decir, que la inteligencia emocional no solo nos ayuda a observar, a identificar, sino incluso a generar un determinado estado emocional. Y al mismo tiempo no es algo individual, sino que también es interpersonal. También nos permite cómo a través del manejo de las emociones, como eso también me permite manejar las relaciones interpersonales. Lo que sí que es importante identificar a nivel histórico es que estos dos autores, Malley y Salovey, ya en 1997 también hablaron de la inteligencia emocional, pero en un artículo publicado ya en 1990, es decir, que es un concepto relativamente joven. Hay conceptos en psicología mucho más antiguos, también hay algunos mucho más nuevos, pero que ya en los 90, a principios de los 90 ya empezaron a hablar de ello. Y fijaros aquí lo que nos hablan es de una habilidad. Es muy importante, si os fijáis, en las diferencias entre Daniel Goleman y estos dos autores que hablan de capacidad y habilidad. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, lo que tenemos que tener muy presente es que es una capacidad que podemos desarrollar. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Es que si tengo esa capacidad, para que la pueda convertir en una habilidad, la tengo que entrenar, la tengo que cultivar. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo muy presente. Y luego veréis por qué. Fijaros, la inteligencia emocional es un concepto que nos aporta diferentes aspectos, como por ejemplo el hecho de que, por un lado, cuando se apareció ya en los 90, lo que hizo fue desterrar este concepto de éxito. Muchas veces teníamos asociado el concepto de éxito al rendimiento académico. Ya Daniel Goleman en su libro lo que hace es poner muchos ejemplos de aquellas personas que tienen éxito en su vida, en sus relaciones y que quizás tampoco no fueron personas que en su etapa escolar fueron excesivamente brillantes. Entonces aquí lo que nos habla es de que el éxito, que también esto habría que matizarlo porque el éxito, cada persona tiene su propia definición de lo que es el éxito, pero lo que sí es interesante es de que hasta ahora se había valorado mucho el coeficiente intelectual, donde solo se tenían en cuenta ciertas habilidades más lógicas, más relacionales, y que las habilidades más emocionales se habían dejado a un lado. También lo que nos aporta es darnos cuenta de la fuerza y la importancia que tienen las emociones en algo tan importante como son nuestras decisiones. Si no, pensar cuántas decisiones habéis tomado solo por vuestras razones. Entonces, gran parte de nuestras decisiones también son influenciadas por nuestras emociones. Nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de conectar con diferentes emociones nos permite y nos facilita el poder decidir. Lo que es interesante de la inteligencia emocional, como antes os he dicho, es que es una habilidad que se puede cultivar y desarrollar. Es decir, que no estamos hablando de un rasgo de personalidad, estamos hablando de algo que podemos conrear. Entonces, y esto es también coetáneo con muchos aspectos, con muchas teorías, ¿no? Cuando hablan de las inteligencias múltiples de Gardner o la inteligencia fluida y cristalizada de Raymond Cattell. Entonces, todos estos aspectos vienen acompañados y hablan del impacto que tuvo en aquel momento este concepto en el desarrollo y el crecimiento tanto personal como emocional. Fijaros, cuando hablamos de... a ver, que no me he pasado de diapositiva. Exacto. Fijaros, cuando hablamos de inteligencia emocional, de lo que estamos hablando es de muchas habilidades. Y una cosa que es muy importante es tener en cuenta que cuando nos encontraremos en la consulta problemáticas de todo tipo, es decir, es muy poco probable que nos encontremos que alguien venga
porque quiera potenciar su inteligencia emocional, o quizás una persona que venga porque su motivo de consulta tiene que ver con su déficit en inteligencia emocional. No nos encontraremos esta realidad en la práctica clínica, pero lo que sí que nos encontraremos es que la dificultad en el manejo de las habilidades emocionales va a ser un aspecto clave en la mayoría de los trastornos psicológicos. Es decir, que podemos entender que es algo transversal. Es decir, que la inteligencia emocional no es algo que tengamos que tener en cuenta a la hora de trabajar con pacientes en un determinado tipo de problemáticas, sintomatologías o trastornos, sino lo que podemos hacer es de manera transversal poderlo integrar, porque podemos entender la inteligencia emocional, y este dato creo que es muy importante tenerlo muy presente, que la inteligencia emocional va a ser un factor protector. Es decir, que ante el malestar psicológico y ante los trastornos mentales, tener una buena inteligencia emocional va a ser un factor protector y va a ayudar mucho a que la persona pueda mejorar, incluso sintomatológicamente. Es decir, que el buen manejo de todo el terreno emocional va a ser muy útil. Pensar, por ejemplo, en algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando encontramos una persona que tiene fobia social. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Lo que nos vamos a encontrar es que cómo va a ser su gestión emocional. Pues va a tener muchas dificultades, por ejemplo, en identificar las emociones de las demás personas, porque va a estar tan pendiente de sus propias emociones que no va a ser capaz de identificar las emociones de las demás. Al contrario, va a proyectar las suyas, pero no va a reconocer las emociones reales y auténticas de las demás personas. Cuando nos encontramos, por ejemplo, en la consulta a una persona con un trastorno depresivo o con síntomas depresivos, lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el manejo emocional es que va a tener mucha dificultad en comprender cuáles son sus emociones, qué es lo que le está pasando, y va a tener menos habilidad para tomar conciencia de lo que realmente está sintiendo y experimentando. Por ejemplo, cuando tenemos un trastorno de límite de la personalidad, vamos a tener otro tipo de problemática a nivel emocional. ¿Cuál es? Pues, por ejemplo, lo que nos vamos a encontrar muy probablemente es una falta de habilidades para gestionar y comprender sus propias emociones. Es decir, que nos encontraremos una montaña rusa, un carrusel, que va a hacer que las emociones son tan intensas que yo no tengo esa capacidad de poderlas calmar. En el caso, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad o encontrarnos con síntomas de ansiedad, lo que va a pasar va a ser que la persona estará muy pendiente de atender a sus emociones, va a estar muy atenta esa persona a todo aquello que no comprendo, a todo aquello que no puedo conceptualizar. Es decir, que todas aquellas emociones que no comprendo con claridad, eso me va a dificultar poder reposar y poder calmar mi estado de ánimo. Es decir, os pongo aquí unos cuantos ejemplos para que entendáis, y si no, pensar en cualquier paciente que tengáis en estos momentos en la consulta y tuvierais que hacer un escáner o una radiografía de cómo es su manejo emocional. Ahora os explicaré estas habilidades para que entendamos mejor a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de inteligencia emocional, pero seguramente vais a identificar que en alguna de estas áreas va a tener mayor dificultad y que esta dificultad incluso tiene relación con el motivo de consulta o con su problemática. Entonces, yo creo que esto es suficientemente interesante como para darle una prioridad y una importancia a la hora de poder trabajar esta habilidad, aunque no sea un motivo de consulta. Fijaros, en esta diapositiva veis que hay 5 áreas, hay 5 bloques que forman parte de la inteligencia emocional. En esta sesión clínica no vamos a poder abordar los 5, vamos a abordar sobre todo las 2 primeras habilidades. ¿La primera cuál es? La primera es la habilidad para tomar conciencia de mis emociones, es decir, cuando una persona es capaz de conocer cuáles son mis emociones, qué estoy sintiendo, cuáles
qué es lo que me está pasando y también de cómo esas decisiones influyen en mis emociones. Entonces, esta es la primera habilidad que tiene que ver en el autoconocimiento. Y aquí es muy importante el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro donde trabajo en Quantum hay un despacho donde hay un mapa emocional que hizo Punset y que hay como 500 palabras, me lo estoy inventando, pero yo creo que hay unas 500. Y ahí hay un montón de vocabulario. Son como universos que están conectados los unos con los otros en forma de galaxias. Entonces, hay la galaxia de la rabia, la galaxia de la tristeza, del miedo, de la curiosidad, del amor. Entonces, es muy interesante porque alguna vez me ha pasado de que cuando una persona en la consulta tiene dificultad en identificar con precisión qué emoción está sintiendo y sé que este despacho está vacío, entonces lo que he hecho ha sido, venga, ven. Entonces nos hemos levantado y nos hemos colocado delante del mapa y, ostras, y han podido encontrar una palabra. Entonces yo creo que tener algún elemento que pueda ayudar a que la persona pueda identificar a través del lenguaje verbal qué es lo que estoy sintiendo. Podemos hacer otro tipo de recursos que luego veréis a través del cuerpo, pero que es importante porque muchas veces cuando preguntamos a alguien cómo estás, ya sabemos que la respuesta de bien o mal, en ningún libro de inteligencia emocional encontraremos qué quiere decir bien y qué quiere decir mal. Pero entonces, ahí es importante que tengamos esa capacidad de volver a hacer la pregunta. Yo muchas veces me veo en la consulta haciendo esta pregunta 2 o 3 veces para que realmente la persona se dé un espacio, se dé un tiempo para saber qué es lo que verdaderamente está sintiendo y está experimentando. Esa es la primera habilidad. La segunda, ¿cuál es? La segunda es la habilidad para regular mis emociones, es decir, mi capacidad para poder manejarlas, para poder regular su intensidad, para poder calmarlas, para poder reflexionar, para que de alguna manera la persona sienta que no se está dejando llevar de forma ciega por esa emoción. Entonces, fijaros que en las emociones es importante la frecuencia y la intensidad. Es decir, que si una emoción es muy intensa, es muy probable que la persona tenga problemas para regular esa emoción. Y si una emoción es muy frecuente, también. Entonces, ahí tenemos que poderle dar algún tipo de recurso para que la persona pueda calmar y luego en la parte final de la sesión clínica os explicaré también recursos que vienen del mindfulness y también de la autocompasión. El tercer elemento tiene que ver con la automotivación, es el poner atención en las metas, a diferencia de los obstáculos. Aquí aparecen otro tipo de habilidades, como por ejemplo el optimismo, la iniciativa, la proactividad. Son elementos que nos ayudan a que la persona pueda generar sus propias emociones y alentarse, que es como que esa capacidad también forma parte de la inteligencia emocional. La cuarta tiene que ver con reconocer las emociones de las demás personas. Aquí aparecería otra capacidad que tiene que ver con la empatía, interpretar la comunicación no verbal, las señales inconscientes. Ahora, ¿qué sucede? En la pandemia es muy complicado reconocer la comunicación no verbal del paciente si lleva una mascarilla. Entonces, tenemos que estar muy pendiente quizás del lenguaje, de la mirada. No tenemos tanta información si llevan mascarilla. Entonces, yo, por ejemplo, lo que sí que hago en las psicoterapias presenciales, utilizo una mascarilla que es semitransparente para que mi expresión facial esté presente en la sesión. Y eso lo pone más fácil para que la persona también pueda ver y pueda estar conectada conmigo y eso facilita que el vínculo terapéutico se produzca de una manera mucho más íntima y mucho más segura. Y la última de estas 5 habilidades tiene que ver con las habilidades para relacionarme con las demás personas. Estas son las 5 habilidades de la inteligencia emocional. Y a mí una frase que me encanta y que yo creo que explica y resume muy bien y de manera muy sencilla qué es la inteligencia emocional
es esta frase de Natalie Lizzeretti, que justamente ha creado una psicoterapia donde utiliza la inteligencia emocional. Y habla de que la inteligencia emocional consiste en utilizar la sabiduría natural, es decir, estamos hablando de algo que forma parte de la sabiduría de los seres humanos que nos aportan las emociones. Entonces, poder estar en contacto con lo que verdaderamente nos dicen nuestras emociones, eso es fuente de salud y de bienestar. ¿Qué dice la investigación? Mirar, en la investigación lo que nos dice es que las personas tienen menos inteligencia emocional, curiosamente, de lo que creen. Es decir, que por eso digo que no nos vamos a encontrar a alguien en la consulta que con mucha probabilidad piense que tenga poca inteligencia emocional. Quizás el concepto no está tan arraigado. Pero lo que sí que es importante es entender que cuando hay psicopatología, ahí tenemos mucha certeza de que es un área que necesita mejorar. 4 datos, simplemente tener en cuenta que aumenta la inteligencia emocional con la edad y que hay diferencias de género. Las mujeres tienen más inteligencia emocional que los hombres, aunque es curioso porque no hay conciencia de esa competencia emocional, es decir, de que el autoconcepto no juega a su favor en el caso del género femenino. Y luego otro dato que también es muy importante y que tiene que ver con la evolución, que es que en la primera infancia los seres humanos tenemos una capacidad de inteligencia emocional en estado puro. Si fuera un móvil cargado estaría al 100%. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se desenchufa el móvil, que en este caso sería cuando lo utilizamos, que en este caso sería la educación, la socialización, el entrar y formar parte de la familia en la que nos criamos y crecemos, hasta que ya no empezamos a ser personas más autónomas, esto disminuye y luego veréis por qué sucede. Pero lo que es muy importante es que eso nos conecta con la frase de antes, es decir, que esa sabiduría ya la tenemos al nacer. Cuando un bebé llora, cuando un bebé grita, cuando un bebé tiene miedo, eso tiene que ver con la emoción que verdaderamente estoy sintiendo y experimentando. El problema surge cuando hay creencias, hay prejuicios, hay ideas que están permitidas, ideas que están prohibidas en el entorno familiar. Lo que es importante es que un nivel adecuado de inteligencia emocional, ¿en qué se basa? ¿Cómo podemos saber de que una persona tiene un buen nivel de inteligencia emocional? Pues primero es que no le presta excesiva atención a las emociones, es decir, yo puedo reconocer cuál es mi emoción en este momento, pero no estoy centrifugando todo el rato y pensando en lo que estoy sintiendo cada 3 segundos. Es decir, porque esto puede ser muy ansiógeno. Es como me hago caso, lo escucho, lo reconozco y sé discriminar con claridad qué es lo que estoy sintiendo entre diferentes emociones. Y al mismo tiempo me sé calmar, sé reponerme ante un estado de ánimo difícil. Este sería un buen indicador de un nivel adecuado de inteligencia emocional. Esto ya os lo he comentado antes, de que la percepción de incapacidad para manejar las propias emociones se convierte en un factor de vulnerabilidad ante un trastorno psicológico. Es decir, que el hecho de no tener desarrollada esa capacidad, lo que nos vamos a encontrar es que seguramente es un área a explorar y a potenciar. Y que el sufrimiento tiene que ver mucho con la dificultad para atender y comprender las emociones. Es decir, de que muchas veces no solo tiene que ver con lo que me pasa, sino con el cómo vivo lo que me pasa. Entonces, si tuviéramos más aceptación de lo que sentimos, muy probablemente el sufrimiento se reduciría. Entonces, eso es importante tener en cuenta de que lo que tenemos que ayudar, y por eso la psicoeducación es imprescindible en psicoterapia cuando trabajamos en inteligencia emocional, porque ayudar a que la persona pueda entender, pueda comprender, pueda aceptar sin lucha, sin huida, sin negación, sin entrar en guerra con lo que estoy sintiendo. Entonces, eso yo creo que es muy importante.
Os pongo un ejemplo que me pasó ayer con una paciente que es maestra y que venía como muy aturdida porque a raíz de la noticia de que se retiró del mercado en España, igual que en otros países, la vacuna de AstraZeneca, pues a partir de cuando vio la noticia, de repente se sintió como muy agitada, se sintió muy nerviosa. Y ahora mismo está de baja porque tuvo un accidente de tráfico y entonces ahora tiene lesiones físicas que le dificultan el poder ejercer su trabajo y aparte también tiene una conducta muy fóbica ante el virus. Y entonces fue muy curioso porque cuando ella hablaba estaba como muy sorprendida. Decía, ¿cómo puede ser que una noticia de este tipo me pueda afectar tanto? Y fue muy interesante hablar de esto porque ella no veía la otra cara de la moneda. Es decir, muchas veces vemos una realidad, pero no vemos otra. Entonces yo le dije, ostras, ¿y no será que realmente había muchas esperanzas, quizás tenías muchas expectativas, tenías como que el final del túnel de todo esto, porque esto también le genera mucho sufrimiento, la situación pandémica? No quieres decir que para ti la vacuna era como parte de la solución, no parte del problema, y ahora que de repente forma parte del problema, ahí de repente es como, buf, es como aparece esa sensación de derrota. Y para mí fue muy curioso cómo le cambió la cara. Es decir, cómo solo simplemente decirle esto fue como, ostras, ¿no? Ahora quizás entiendo esa sensación de frustración, de decepción, de, ostras, esto no me lo esperaba. Entonces, ahí también hay un tipo de personalidad, hay muchas cosas, aparte del detalle concreto que creo que es importante señalarlo. A nivel psicoeducativo es muy importante e incluso imprescindible que tengamos claras unas cuantas cosas. Primero es entender que las emociones son imprescindibles. Yo soy muy fan de frases célebres, ¿no? Y una frase para mí célebre que dice que no somos responsables de lo que sentimos, sino somos responsables de lo que hacemos con lo que sentimos. Es decir, yo no puedo elegir qué emoción voy a sentir en estos momentos, porque no hay un botón. Yo puedo estimular, evidentemente, puedo promover ciertas emociones, pero que las emociones no están bajo mi control. Y eso es muy importante entender de que es algo natural, es algo humano y que son imprescindibles. Las emociones nos piden hacer algo al respecto. Esto sería como, por ejemplo, cuando yo me niego a la rabia, cuando yo me niego a escuchar el miedo, cuando yo me niego a escuchar la tristeza, yo siempre pongo el ejemplo en consulta de ahora imagínate que de repente estás en el trabajo y te estás 4 horas sin ir al baño. ¿Verdad que no se te pasaría por la cabeza estarte tanto tiempo sin ir al baño? Si tu cuerpo lo que necesita es ir al baño y poder orinar, si tu cuerpo lo que necesita es levantarte, ¿te plantearías no hacerlo? Entonces, ¿por qué sí que te lo planteas con las emociones? Yo creo que es muy importante entender cuál es la necesidad de cada emoción, qué es lo que me empuja cada emoción, qué es lo que necesita esa emoción de mí. Y algo que es incuestionable es que no existen emociones negativas. Yo veo muchas veces en redes, en libros, clasificaciones donde se hablan de emociones negativas y pienso, ostras, ¿cómo un cerebro puede aceptar vivir algo de manera negativa si está catalogado de esta forma? Yo creo que es importante, tenemos la responsabilidad como profesionales de conceptualizar y concebir las emociones como necesarias, no como positivas y negativas. Podemos hablar de emociones básicas o secundarias. Podemos hablar de primarias, complejas, podemos utilizar diferentes conceptualizaciones, pero sobre todo es muy importante de que no hablemos, incluso podríamos hablar de emociones incómodas que generan situaciones desagradables,
pero sobre todo es importante no utilizar términos de juicio y que alimentan el sentido crítico. Vale, os explico cuando hablamos de qué es una emoción básica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Evidentemente esta película es recomendadísima, Inside Out, del revés, una película pedagógica, muy nutritiva, divertida y muy, realmente uno aprende, con cualquier persona que la vea puede aprender un montón. Fijaros, yo ahora lo que os voy a explicar en esta segunda parte de la sesión clínica yo creo que son aspectos que ya conocéis, pero yo creo que hay un dato que es muy importante de las emociones auténticas que tiene que ver con esa necesidad que yo os decía antes, si yo necesito ir al baño. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cada una de estas emociones? Cuando hablamos de emociones básicas, cuando hablamos de emociones auténticas, nos referimos a emociones innatas, universales, que tienen un sustrato biológico, que están asociadas a expresiones faciales, de que las tenemos localizadas en el cerebro y que en diferentes culturas, en diferentes contextos sociales las encontraríamos. No veríamos diferencias y aquí se ha investigado mucho sobre ello. Entonces, lo que es muy interesante de este esquema, que pasaré sobre las 4 emociones básicas del miedo, de la rabia, de la tristeza y del miedo, la rabia, la tristeza y la alegría, de estas 4, que me dejaba una, es algo que tiene que ver con la dinámica interna. Es decir, el poder hablar de qué necesidad y qué dice de mí el tener un bloqueo con cada una de estas emociones. Entonces, el miedo, cuando nos encontramos a una persona que siente miedo, que experimenta temor, que incluso siente inseguridad, que al final la inseguridad es un procesamiento afectivo donde la emoción que está emergiendo tiene que ver con el miedo y tiene que ver con el peligro, es que muchas veces la dinámica interna tiene que ver con no aceptar los límites de la existencia. El miedo nos pide protección. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no escucho ese miedo? Cuando yo no reconozco cuáles son los límites. Cuando yo no soy capaz de decirme a mí que no. Cuando yo no soy capaz quizás de pedir ayuda para sentirme y tener seguridad, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la última sesión que he tenido hoy, una paciente me hablaba de su miedo, de cómo ahora ha empezado a conocer a un chico y después de las relaciones, 2 últimas relaciones de pareja, donde ella se ha sentido abandonada, donde no se ha puesto por delante, sino que se ha sometido, ha tenido un comportamiento muy sumiso, ahora de repente cuando empieza a sentir que se siente atraída por otra persona, pues aparece el miedo. Y el poder hablar de ese miedo, el expresarlo, el pedir ayuda incluso, otra opción es huir, es escapar, que eso es algo muy primitivo, eso es algo muy animal y que en determinados momentos es necesario. Si ahora de repente alguien está en casa y ve una situación de peligro, si hay humo en la cocina o aparece alguna situación de peligro, pues lógicamente lo más lógico sería huir y salir corriendo. Pero cuando estas situaciones, como no estamos en la selva y vivimos en contextos urbanos, los tipos de peligro son diferentes. Entonces, lo que es importante es entender la dinámica interna de que seguramente si vemos en la consulta a una persona que tiene problemas con el miedo, lo que tendremos que trabajar mucho son los límites, que quizás no se pone o quizás no acepta de los demás. La tristeza. La tristeza es una emoción también auténtica, básica, que lo que nos permite es conectar con el consuelo. Cuando yo siento tristeza, lo que necesito es hablar de lo que me pasa. Lo que necesito es hablar de lo que he perdido. Y lo que muchas veces sucede con la tristeza, cuando una persona tiene un bloqueo con esa emoción, es como que no acepta que la separación, que el decir adiós forma parte de la vida. Es decir, lo que tendremos que trabajar mucho es en los duelos, en entender de que en la vida todo es finito, todo empieza y todo acaba.
Con lo cual ahí podemos deducir que hay un apego que dificulta mucho la separación. Entonces la tristeza evidentemente también tiene que ver con el amor, porque sentimos tristeza por aquello que ya no tenemos, por aquello que hemos perdido y aquello que valoramos. La rabia, cuando vemos a una persona en la consulta que tiene con mucha frecuencia muchos conflictos, que se muestra muy crítica, que se muestra muy inconformista, que tiene una actitud muy rebelde. Entonces, si vemos que es una persona que tiene dificultades a la hora de gestionar la rabia, sea por intensidad o sea por frecuencia, lo que tendremos que trabajar con esta persona es su dificultad en aceptar las diferencias. Es decir, que son personas que no conciben y no toleran que las personas puedan sentir, puedan pensar o puedan actuar de manera diferente. Entonces, trabajar con el respetar la diferencia, con el trabajar desde la justicia, desde el respetar los derechos, no solo los deberes del individuo. Esto va a facilitar que la persona pueda establecer vínculos. Porque cuando yo tengo ira o incluso una conducta agresiva, es muy probable que la gente o no quiera acercarse a mí o me tenga miedo. Entonces, ahí es interesante entender qué es lo que tengo que trabajar con la emoción de la rabia. Con la emoción de la alegría, que no porque sea la última quiere decir que sea menos importante, es decir, aquí el orden no tiene que ver con la importancia ni mucho menos, pero la alegría nos conecta con la ganancia. Cuando yo siento que estoy ganando algo, sea una oportunidad, sea una buena noticia, cada día ganamos un montón de situaciones, tenemos oportunidad de conectar con esa emoción. Pero cuando una persona tiene dificultades en conectar, ¿no? Fijaros, cuando una persona tiene un trastorno depresivo, tiene muchas dificultades en conectar con la alegría porque la tristeza inunda la conciencia. Entonces, en el caso de la alegría, lo que tenemos que aceptar es el placer. La persona lo que necesita es poder trabajar con el placer, con el tengo derecho, con el me merezco. Aquí la autoestima también va muy ligada de la mano a la hora de poder entender. ¿Vale? Los otros aspectos no me entretengo mucho porque creo que quizás ya lo sabéis y quizás me estoy equivocando, pero como la presentación la tendréis disponible luego cuando esté colgada esta charla en YouTube de ISEP, pues la tendréis disponible y si no también me la podéis pedir o poder pedir directamente a ISEP. Lo que es interesante es qué valores están asociados a cada emoción, ¿no? Fijaros que cuando una persona conecta con cada uno de sus valores, conectará más con una de estas emociones. Es decir, si yo tengo un valor, si yo estoy una persona muy conectada con la justicia, con la lucha, con el ataque, con la competitividad, es muy probable que la rabia tenga mucho peso y mucha presencia en mi vida. Si hay valores asociados con la insolidaridad, con el aislamiento y la inadaptación, puede ser que esté más conectado con el miedo. La tristeza puede estar más conectado, sobre todo con el tolerar situaciones que me restan. Aquí, sobre todo, es importante entender de que, sobre todo, es cuando hay un exceso de tristeza. Porque al final es como que estoy tolerando situaciones y no me estoy poniendo por delante, no me estoy protegiendo. Y en el caso de la alegría, la libertad, el respeto y la belleza. Fijaros que Sartre ya en 1971 ya nos hablaba, antes de que apareciera el concepto de inteligencia emocional, es que la conciencia emocional es la conciencia del mundo. Es decir, que si yo tengo conciencia de lo que siento, es como que estoy conectado y estoy conectada con la realidad. Entonces, la conciencia es fundamental. Fijaros aquí en esta diapositiva. Yo no tendré tiempo de leeros, pero fijaros en esta imagen. También la pregunta os puede dar una pista. La pregunta es, ¿qué es una emoción parásita?
Entonces, fijaros en esta imagen que yo creo que es muy significativa, porque por un lado vemos unos ojos, no sabemos si es de un hombre, de una mujer, si es una persona joven, si es una persona mayor. Esto ahora mismo es un dato irrelevante, pero lo que sí que es importante es, fijaros, que de ese ojo se desprende una lágrima. Pero fijaros el interior. El interior es de color rojo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Creéis que la emoción que está expresando estos ojos tiene que ver con la emoción que estás sintiendo? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque quizás aquí podemos tener pistas de que quizás no coincide. Es decir, de que muchas veces lo que nos puede pasar con las emociones, que hasta ahora yo os lo he explicado, y es súper fácil ese cuadro de, ostras, de en qué momento es adecuado sentir rabia, tristeza, miedo, alegría. Pero muchas veces no sucede así. Es decir, nos encontraremos en la consulta de que nos explican una situación de injusticia, de que una persona la han echado del trabajo, una persona está siendo maltratada, nos encontraremos situaciones que podemos etiquetar como, como injustas. En cambio, lo que nos encontraremos es que no aparece esa rabia, es decir, que aparece quizás el miedo, quizás aparece la tristeza. Entonces, esto yo creo que es un dato que es muy importante poderlo observar. Es decir, ver que detrás de esa tristeza puede ser que haya mucha ira reprimida o contenida. Y este concepto tiene que ver con bueno, por aquí veo que contestáis, rabia, dolor. Entonces, tiene que ver con esto, la emoción parásita. La emoción parásita es un concepto que no sé si lo conocéis. Yo me he formado en análisis transaccional, yo soy psicoterapeuta, humanista y me he formado también en arteterapia, que luego os pondré un pequeño ejercicio para trabajar las emociones a través del arte. También me he formado en análisis transaccional y este concepto viene de allí, del análisis transaccional, donde el análisis transaccional lo que explica de manera muy clara es que las emociones parásitas son emociones que no son auténticas y que han sido sustituidas por una emoción natural. Es decir, como en el caso de la imagen, lo que vemos es de que yo estoy sintiendo rabia, la persona ha vivido una situación de injusticia y lo inteligente, lo adecuado, lo que sería necesario es como si me estoy orinando, no iré a la frutería. Entonces, sería un poco esta paradoja. Si me estoy orinando, ¿qué haré? Pues el lugar adecuado sería ir al baño. Pues aquí sería lo mismo. Entonces, estoy estoy viviendo una situación de injusticia. Entonces, el hecho de que no salga esa energía, que no salga esa fuerza que tiene que ver con la rabia, lo que va a provocar es que esa necesidad no sea escuchada, ¿no? Fijaros que hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con la energía. La rabia lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo de las manos, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el nivel de emociones, sobre todo la adrenalina. Entonces, lo que hace es que genera tal cantidad de energía para que las acciones que yo tome sean vigorosas, sean hechas con fuerza, no me permitan poner límites. El miedo, en cambio, lo que hace es que la sangre, ¿dónde se va? Se retira del rostro. Y lo que hace es que la palidez, esta sensación de, vemos que la persona se queda en blanco, se queda fría, se ve pálida. Entonces, lo que hace es que la sangre, ¿dónde va? Va a la musculatura esquelética larga, es decir, sal corriendo, huye. Lo que hace es que la sangre se va a las piernas para que me vaya. La alegría lo que hace es aumentar la actividad en el centro cerebral que se encarga de inhibir aquellos sentimientos que podríamos decir que son incómodos, que pueden ser desagradables, y lo que hace es calmar en un estado
mental que pueda generar preocupación. Y en cambio en la tristeza lo que hace es disminuir la energía y el entusiasmo por aquellas actividades, ¿no? Antes, si os acordáis, cuando os explicaba que cuando una persona está muy inmersa en la emoción de la tristeza, tiene dificultades de aceptar el placer. Pues esto tiene que ver con su metabolismo, porque lo que hace es alentecerse, lo que hace es como bajar. Entonces, toda esa capacidad de conectar con la diversión, no hay nada peor que decirle a una persona que está deprimida es que se divierta, porque ahí vemos que no estamos escuchando su emoción y su necesidad. Entonces, vale la pena como conectar con lo que nos dice el cuerpo para entender cuál es esa sabiduría que os decía antes al principio que nos conecta con las emociones. Entonces, volviendo al tema de las emociones parásitas, la emoción parásita es una emoción que lo que vamos a encontrarnos es que detrás de esa realidad vamos a identificar que en el pasado esta persona no pudo expresar esa rabia en su familia. Es decir, que quizás en esa familia, pues por ejemplo, ¿no? Una persona que, por ejemplo, de pequeña se enfadaba y ¿qué sucedía? Que esa emoción no era escuchada, no era reconocida. Ostras, esto me ha molestado, ostras, mira qué me ha pasado en el colegio, ostras, esta persona me ha mentido, ostras, cualquier situación que pueda ser de injusticia y que desde casa se pueda entender como, ostras, veo que estás muy cansado. Entonces, con este comentario, ¿qué sucede? Que lo que estoy aprendiendo es a que esa emoción no es adecuada, esa emoción no está permitida y lo que hago es sustituirla. Estoy con otra que sea permitida. Es decir, si en el caso del cansancio la queja sí que está permitido, quizás en el fondo lo que voy a aprender es a sustituir la emoción de la rabia por el estado, que no sería sería más un sentimiento de la queja, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes situaciones donde, por ejemplo, nos podemos encontrar con incluso creencias, ¿no? Aquella persona que, por ejemplo, recuerda de pequeña que le reforzaban cuando se hacía el duro después de una caída, es decir, que se reforzaba el ser fuerte. En un momento de debilidad, fijaros, la contradicción se refuerza la fortaleza, es decir, como que se concibe la fortaleza como contraria a la vulnerabilidad. O, por ejemplo, cuando una persona de pequeña expresaba tristeza y de repente cuando lloraba a través del llanto, una figura parental decía, ostras, ya tengo suficiente yo que encima tenga que verte escuchándote llorar. Entonces, wow, es como la tristeza no tiene lugar, no hay espacio. O si, por ejemplo, llego a casa contento, llego a casa feliz y de repente me pongo a gritar y escucho el mensaje de no seas maleducado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estoy aprendiendo que esa emoción no es adecuada, que esa emoción no está bien. O, por ejemplo, cuando si me dicen como, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo un ejemplo, por ejemplo, de mi madre que me decía, por ejemplo, cuando yo estaba contento, y supongo que aquí os acordaréis de diferentes emociones y pensáis en cuál ha sido vuestra emoción parásita, no recuerdo que, por ejemplo, mi madre me decía cuando yo estaba contento, ostras, no digas nunca que eres feliz porque esto no sabes cuándo te va a durar. Entonces, es como esa sensación de que aparece, si os fijáis, el miedo a que va a acabar, el miedo a que va a finalizar, eso da poco espacio a que pueda haber la expresión de la alegría. Entonces, ¿no? Por aquí decís, ¿no? La emoción parásita vendría siendo una carga de energía reprimida, exacto. Es decir, es que he aprendido en mi entorno familiar a no expresar. Los seres humanos somos muy inteligentes y como inteligentes que somos, nos adaptamos. Entonces, si en la familia González, por así decirlo, lo que van a decir los vecinos, por ejemplo, es muy importante, pues yo voy a aprender a adaptarme y quizás a no gritar, a tener miedo
justamente a lo que puedan pensar los demás. Entonces pueden aparecer conceptos como el complace, el sé fuerte, como os decía antes de cuando he sufrido una caída, el sé perfecto, el no seas tú. Hay diferentes creencias. Entonces, lo que es interesante de la emoción parásita es que dentro de esa emoción hay otra que es auténtica, que en el caso, la emoción parásita de la imagen que os comentaba antes tiene que ver con la tristeza, pero la emoción que está prohibida, la emoción que está reprimida, tiene que ver con la rabia. Entonces, ¿qué sucede? Que con la emoción parásita eso es algo repetitivo. ¿Cómo es posible que una persona siempre esté en contacto con una emoción y no con las demás? Si la vida está llena de situaciones de todo colores. Entonces, y eso es algo que aprendemos desde entre los 6 y los 8 años, incluso diría que es algo más. Entonces, lo que sucede con la emoción parásita es que no sacia la necesidad. Es ir a la frutería en vez de ir al baño. Es como, sí, voy a un lugar, pero noto que no me satisface. Noto que no me siento aliviado. Un paciente ayer me decía, ostras, estos días he estado muy cabreado en el trabajo. Y le pregunté, bueno, ¿y cómo estás ahora? No, ahora mejor. Y le pregunté, ay, ¿y qué has hecho con la rabia? Bueno, es que estaba muy enfadado porque en mi trabajo, como son personas que tienen un puesto fijo, no trabajan de la misma manera como yo. Entonces, ahora como ha bajado el volumen de trabajo y ahora yo trabajo menos, ya no me comparo con el resto, ya no siento tanta rabia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si os fijáis, mi necesidad ha sido cubierta porque ha cambiado la situación, pero no porque yo haya reconocido esa necesidad de expresar lo que me pasa y lo que considero que es injusto. Entonces, ahí es muy importante ver cuánto caso me hago, cuánta importancia y esto que dice en esta diapositiva de descontar necesidades, sentimientos o deseos. Es decir, es como ir de rebajas. Es como si yo rebajara el valor de mis necesidades y no le diera importancia. Y lo interesante es, wow, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede para que yo no le dé importancia a lo que me pasa? ¿Tiene que venir alguien de fuera a rescatarme, a salvarme, a preguntarme? Entonces, lo interesante de la emoción parásita es darme cuenta de qué emoción hay por debajo. ¿Cómo podemos identificar a la emoción parásita? Seguramente os estáis preguntando en estos momentos. Entonces, hay dos formas de identificar cuál es mi emoción parásita. Entonces, no nos da tiempo. Bueno, hacemos una pequeña práctica muy sencilla de 2 minutos, si os parece, para que la podáis identificar y para podáis ver qué emoción puede haber detrás de una situación determinada. ¿De acuerdo? Entonces, poneros los pies en el suelo, las piernas en paralelo y cerrar un momento los ojos y conecta con tu respiración. Por unos instantes y conecta con tu capacidad de visualizar y de trasladarte a otro lugar. Visualiza que estás en tu casa y de que suena el despertador. Y visualiza el momento en el que no es un día cualquiera, en el que suena el despertador porque te vas de viaje, porque después de tantos meses, después de tantas situaciones de aislamiento, puedes por fin salir, puedes por fin viajar y te levantas feliz, con alegría y con ilusión.
Deja que te venga el momento en que te levantas, te vistes, coges la maleta, coges el coche para poderte desplazar al aeropuerto. Y visualiza cómo al entrar en la autopista, de repente aparece un control. Un control y hace que haya retención, que haya tráfico y tienes la mala pata, la mala suerte de que te paran. Te empiezan a preguntar dónde vas. Te preguntan incluso el motivo del viaje. Y la buena noticia es que te dejan ir, te dejan llegar a tu destino. Pero miras el reloj y esa retención y ese control ha provocado que ya vayas un poquito más justo de tiempo. Sigues con la autopista y de repente unos kilómetros más adelante te encuentras con obras y ha habido un accidente como consecuencia de esas obras y te desvían porque la ambulancia y observa cómo ese desvío te lleva a un lugar que no conoces. Visualiza el momento en el que vuelves a ver la hora y y te das cuenta que ya no llegas, que no llegas a tu destino. Y céntrate en la emoción. ¿Qué emoción estás sintiendo? ¿Qué emoción estoy experimentando? Puedes poner la mano en el corazón para quizás calmar esta situación de estrés, de angustia que ha sufrido tu cuerpo y tu mente. Y poco a poco ves abriendo los ojos y vuelves de nuevo a esta sesión clínica conectando con esa emoción. Ahora viene el momento que después de una meditación siempre cambio de tono de voz y luego poco a poco voy subiendo el tono porque me quedo en esa zona. Entonces, cuando hablamos de una emoción parásita, hablamos de una emoción que aparece en una situación estresante. Es decir, que es muy probable que lo que habéis experimentado, ahora os daré otra información que quizás puede complementar, es muy probable que ante una situación que ahora lo que hemos hecho es visualizar una situación estresante, pues la emoción que aparece en una situación de estrés, donde mi amígdala, por así decirlo, está muy disparada, es muy probable que en una situación de estrés aparezca la emoción parásita. Es decir, que aparezca esa emoción que por debajo pueda haber otra. Entonces, lo que es interesante es que podéis identificar qué emoción me molesta más de las demás personas. Es decir, cuando veis a un paciente que está triste, que está asustado, que está enfadado o que quizás está alegre, partiendo de estas emociones básicas, si tuvierais que identificar qué emoción me cuesta más reconocer o diría estar allí, estar presente, ¿cuál es de estas cuatro?
es muy probable que la emoción que más os cueste identificar y sostener en una relación terapéutica tenga que ver con esa emoción prohibida. Es decir, de que lo que nos encontraríamos es que en la situación de estrés aparece la emoción parásita, la emoción que expreso con mucha frecuencia y con mucha asiduidad. En cambio, la emoción que me cuesta más tolerar de las otras personas tiene que ver con la emoción prohibida. Esto evidentemente no es matemático, porque aquí parece como magia, tampoco es así, pero nos puede ayudar a hacer una idea de cómo podemos identificar las emociones parásitas. ¿Vale? O sea, que agradezco que hayáis hecho el ejercicio, que veo que con vuestros comentarios. Fijaros, otro aspecto que hay que tener en cuenta tiene que ver con los cupones. ¿Veis en esta imagen que hay una tarjeta de fidelidad y hay diferentes casillas que son en blanco? Pues esto sucede exactamente con las emociones. Las emociones, cuando están reprimidas, cuando están prohibidas, cuando una persona no se permite expresar esa emoción, lo que hace es apuntarla en ese cupón. Es decir, cuando una persona no siente lo que realmente cree que está sintiendo, es decir, esa emoción la aparta, lo que hace es ir rellenando esas casillas a través de esos cupones. Eso es como cuando aquella persona que va a comprar el periódico y le dan un cupón y que luego cuando lo tienes relleno, pues lo canjeas y te dan una paella, te dan un albornoz. Aquí en España dan estos regalos, no sé en los otros países qué regalos hacen. Pero a veces también puede pasar en una cafetería o en un restaurante, de que puede ser que te inviten. Pues esto es lo mismo que sucede con las emociones. Cuando una emoción no la expreso, eso no quiere decir que no la apunte, aunque sea de manera inconsciente. Entonces, lo que sucede, ¿qué es? Lo que sucede es de que esa emoción, cuando está llena, cuando todas las casillas están llenas, me doy el permiso para expresar esa emoción que hasta ahora ha sido prohibida, como si se tratara de un premio, ¿no? Y, por ejemplo, una paciente me decía que había roto con sus amistades. Y yo, ostras, ¿pero qué ha pasado? Entonces me explicaba, es que no me tienen en cuenta, es que como no me escuchan, hacen planes, es una paciente adolescente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora ella ha tomado una decisión. Ella, a través de la rabia, lo que ha hecho ha sido desvincularse de este grupo. Pero ¿cuántas cosas ella decía hoy? Es que soy tonta por haber aguantado tanto. Es decir, es toda esa sensación de cuántas cosas he tenido que aguantar, que tolerar, ahora me doy cuenta, porque la rabia no me la permito. Entonces, lo que es interesante es darme cuenta de que hay comportamientos, como puede ser incluso un divorcio, a veces de repente es como personas que llegan y dicen, ostras, mi pareja me ha dejado y no he tenido indicios. O, por ejemplo, de repente me he emborrachado y, ostras, ¿y esto a qué viene? Es como, o incluso a veces un suicidio también nos podemos encontrar. Es decir, fijaros también la gravedad de que personas que han ido acumulando cupones de manera muy silenciosa y no lo han expresado, y eso ha generado un impacto que puede ser traumático para las personas que rodean. Entonces, vale la pena no reforzar este tipo de emoción y poder conectar con lo que os decía antes de las emociones auténticas. Dicho esto, llegamos a la tercera parte, que agradezco todas las personas que estáis conectadas y que ahora os quiero contar cómo podemos desarrollar esa inteligencia emocional en psicoterapia. Es decir, qué recursos tenemos. Hay muchísimos. Yo solo os explicaré 4, que son los que utilizo y que os pueden ayudar de manera muy sencilla y de manera muy didáctica. Mirad, una cosa que yo utilizo es sobre todo todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Es decir, es muy importante que la persona tenga
el lenguaje adecuado, conozca palabras y pueda ayudar a que la persona pueda saber lo que siente. A veces nos puede ayudar el hecho de que la persona nos explique lo que está viviendo, que hable de la situación, para poder entender qué emoción puede haber de base. Ahí podemos ver, por ejemplo, si hay o no una emoción parásita. Aquí, por ejemplo, vemos una flor de diferentes colores que esta flor se llama la rueda de Plutchik, que es un modelo de 8 emociones básicas. ¿No? Fijaros que hay diferentes autores que hablan de diferentes, ofrecen más emociones, ¿no? Aquí aparece el estupor, aparece la admiración, el éxtasis, la aversión. Entonces, los colores tienen que ver con la intensidad, es decir, hay diferentes intensidades para cada una de esas emociones. Entonces, el espectro de emociones es enorme y poderlas conocer me puede ayudar a calmar y comprender lo que estoy sintiendo y sobre todo lo que necesito. Entonces, poder describir lo que siento es el primer ejercicio que tenemos que poder trabajar en psicoterapia. Otra forma también de utilizar, yo trabajo también desde la arteterapia, y yo, por ejemplo, un ejercicio que también hago y lo hago muchas veces con personas adolescentes, pero también se puede utilizar con personas adultas, es ese tipo de dibujos, ¿no? Aquí veréis que hay dos tipos de dibujos. Uno es el que está a la izquierda, que veréis que hay 4 barras que corresponden a las 4 emociones básicas y aquí podríais agregar más. También podréis agregar, por ejemplo, la vergüenza, podréis, aunque es más un sentimiento con emoción, podréis agregar la sorpresa, podréis agregar otro tipo de emociones, ¿no? Como por ejemplo aquí parecía el asco, que también se considera una emoción básica. Entonces, lo que le propongo a la persona es que dibuje cómo es su estado emocional a través de estas barras, donde podemos poner del 0 al 5 o del 0 al 100 y que la persona vaya identificando cuál es su cantidad de emociones. Y aquí tenemos un montón de información, porque yo después lo que hago, por ejemplo, es que le pregunto, ostras, veo que tienes un poquito más de miedo que de rabia. Explícame, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué situaciones de peligro estás viviendo? Porque a través de ir relatando cuál es su realidad, podemos ir ajustando si su percepción emocional encaja con lo que, con lo que realmente está viviendo. Y también es muy interesante porque también la energía es limitada. Entonces, si nos encontramos, por ejemplo, una persona que tiene las 4 barras disparadas, seguramente algo está fallando porque no podemos tener las emociones al 5 en este caso. Entonces, si una emoción está es muy intensa, es muy probable que haya una emoción que esté mucho más abajo. Pero otra forma, si por ejemplo nos encontramos con una personalidad más creativa, una personalidad más artística, otra forma también es descubrir el cómo me siento a través de un garabato. Es decir, a través de la arteterapia hay ejercicios muy sencillos, como por ejemplo pedirle a una persona que con los ojos cerrados coja un lápiz y en una hoja en blanco, y eso se puede hacer tanto presencialmente como a través de la pantalla, es decir, de las dos modalidades de psicoterapia, donde la persona hace un garabato y le damos unos segundos y a través de ese garabato la persona que dibuje algo en su interior. Es decir, la consigna ¿cuál es? Le decimos, ostras, ¿y qué ves en este garabato? ¿Identificas algún objeto? ¿Algo que puedas delimitar? Le pedimos que coja colores, si tenemos en la consulta o en casa, o puede hacer con un fluorescente. Y lo interesante es que en ese objeto, que puede ser algo animado, puede ser algo como muy concreto o puede ser algo mucho más abstracto, entonces la persona puede identificar qué es lo que necesita,
qué es lo que le está pasando, qué es lo que está experimentando, qué emoción está sintiendo en estos momentos. Entonces son trabajos como complementarios donde incorporamos la modalidad creativa que siempre pues, ayuda a que una mente racional deje espacio para que la emoción tenga presencia. Luego veremos en el cuerpo cómo poderlo hacer. Mirar, la tercera herramienta que quería compartir esta tarde o esta mañana, depende de dónde estéis, es la herramienta del focusing. El focusing es un método que creó Eugene Genlin, que es un método vivencial de autoconocimiento. Eugene lo que hizo fue identificar ¿qué es lo que hacía? Que había pacientes que avanzaban más rápido en sus procesos terapéuticos. ¿Qué es lo que hacía que pacientes experimentaran cambios positivos más rápido en su vida? Entonces, lo que se dio cuenta es de que estas personas lo que hacían era tener una relación especial con su cuerpo. Entonces, lo que hizo fue preguntarse cómo vive mi cuerpo cuando pienso en un determinado problema, cuando siento preocupación, cuando incluso tengo que tomar una decisión y veo que la emoción me embarga. Es observar cuál es la resonancia corporal en mi cuerpo. Entonces, esto es un proceso activo, dinámico, donde pone el foco en mi cuerpo. Y al mismo tiempo es una técnica que permite a través de 6 pasos cuáles son los significados de mi experiencia. Entonces, esta técnica que os recomiendo su libro de focusing, lo que permite es, de manera muy resumida, es dejar un espacio para las sensaciones corporales y lo que ayer lo hizo, por ejemplo, con un paciente que estaba dudando, no tenía claro qué hacer a partir del septiembre. Entonces, fue muy interesante porque lo que le pedí es que simplemente lo hice en 20 minutos aproximadamente, de que primero conectara con el cuerpo, hacer un escáner corporal del mindfulness, por ejemplo, de que dejara que le viniera esa preocupación, esta problemática, este motivo de angustia y que observara qué sucede en el cuerpo, cómo lo nota tu cuerpo, qué te dice. Y empezó a experimentar una sensación en el pecho. Entonces, vale, pues conecta con esa sensación. Entonces, ¿y qué palabra te viene? Entonces, él dijo, esto no toca. Entonces, de repente, le conectó con una frase que escuchaba y que escucha de sus padres cuando no aprueban sus decisiones. Entonces, vamos a ver si eso encaja. Y de repente conectó con el miedo. Entonces, hacer este ejercicio lo que hace es que al final le preguntamos a la sensación. Es decir, ¿y qué necesita esta sensación de ti? ¿Qué necesito para sentirme mejor? ¿Qué es lo que me pone tan nervioso? ¿Qué es lo que me asusta tanto? Entonces, lo interesante de esta técnica es que nos ayuda a poder preguntarle al cuerpo, no a la mente, ¿qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo? Y no os podéis imaginar lo increíble que es el darnos cuenta de cuán sabio es nuestro cuerpo y cuántas veces se nos olvida. El no hacer una lista de ventajas e inconvenientes, de pros y contras, sino de escuchar el cuerpo. Y una última cosa antes de terminar, tiene que ver con una herramienta que he descubierto hace muy poco, que viene del mindfulness y que tiene que ver con la autocompasión. La autocompasión, por si no lo conocéis, es una habilidad, igual que hablamos de inteligencia emocional, es una habilidad que nos permite a las personas tratarnos con amabilidad. Entonces, yo lo que he descubierto es que si hay sufrimiento, hay poca autocompasión. Igual que hay poca inteligencia emocional con mucha probabilidad, es muy probable que haya poca autocompasión. Es decir, que cuando una persona sufre,
muchas veces no se trata con el mismo amor y con el mismo respeto que cuando es otra la persona a la que está sufriendo. Entonces, en esta herramienta lo que permite es relacionarme con una emoción cuando se dispara, cuando es muy intensa, de la misma manera que cuando alguien me cae mal. ¿Qué sucede cuando una emoción es muy difícil? Pues normalmente lo que sucede es que no la quiero apartar, la rechazo. Entonces, esta herramienta lo que permite es explorar sin que yo pretenda hacerla cambiar. Es decir, ¿qué sucede cuando alguien nos cae mal? Pues primero hay una cierta resistencia. La persona lucha contra lo que aparece, porque no quiere sentir eso, porque quiere apartarse, quiere arrancarlo. Entonces, con este ejercicio, lo que le estamos pidiendo a través de una práctica formal es que la persona primero pueda explorar, pueda acercarse con interés a lo que le resulta desagradable, que pueda, ostras, pues quizás esta persona que te cae tan mal, ¿te has acercado algún día? Y es como, ¿has hablado alguna vez con ella? Es como si sabes que tienes que trabajar con ella, ostras, quizás te podría ayudar el hecho de acercarte porque eso te hace sufrir. Entonces, poder tolerar, poder soportar y acompañar con firmeza es el siguiente paso, igual que permitir. Porque al final, cuando una emoción es difícil, el ejercicio es de qué manera poderme hacer amigo o hacer amiga. Y para terminar, antes de si tenéis alguna pregunta, son estos 5 pasos. En esta práctica formal es etiquetar la emoción, es decir, primero nombrarla, ponerle nombre, porque lo que dice la autocompasión es que se disminuye el tamaño de la amígdala, es decir, cuando yo soy capaz de entender esto es dolor, esto es rabia, esto es confusión, esto es tristeza, es como que esto me calma. Y luego el siguiente paso es la conciencia corporal, el sentirla, abrirme a qué le sucede a mi cuerpo. Y luego otras 3 cosas que propone esta herramienta es ablandar, el tacto tranquilizador es muy calmador, ahora que estamos en época de distancia, de seguridad y de no a los abrazos, el tacto tranquilizador, sino hacerlo ahora, es el notar el tacto en mi cuerpo, yo puedo abrazarme en estos momentos, puedo poner la mano en el corazón, puedo poner la mano en el estómago, es donde yo sienta esa emoción, poner mi cuerpo, poner mi mano. Es una forma de ablandar. Luego el siguiente paso es el calmar, el qué le diría yo a otra persona si estuviera en la misma situación, es tratarme a mí de la misma manera que trataría a un ser querido, y luego el permitir, porque el rechazo es una fuente de sufrimiento y para tener inteligencia emocional tengo que primero relacionarme con las emociones de una manera adecuada y óptima. Y cualquier fuente de rechazo va a provocar sufrimiento con mucha probabilidad. Entonces, conectar con esa sabiduría interna que os decía antes al principio de la sesión clínica es imprescindible. Y la meta del trabajo con las emociones, ¿cuál es? Es ayudar a que la persona pueda crecer y se pueda centrar sobre todo en sus capacidades y sus recursos. Es decir, la inteligencia emocional es algo transversal que podemos trabajar con todos y cada uno de los pacientes que tenemos en estos momentos, aunque tenemos que encontrar la temperatura adecuada y qué aspectos hay que trabajar, porque hay que poderlo adaptar en función de la personalidad y de la problemática. Y hasta aquí la sesión clínica de hoy. Aquí os dejo también mi correo electrónico, si queréis contactar conmigo. Entonces, aquí tenéis mis datos y agradeceros vuestro tiempo, que es muy valioso, y también vuestra participación, que he visto muchos comentarios, aunque no he podido prestar atención. Ahora a ver si
al finalizar, Marta, me trasladas, no sé si tienen alguna pregunta por aquí. Hola Daniel, pues mira, la verdad es que ha habido bastantes preguntas. Lo que antes de trasladártelas, quiero hacer un inciso. La opción que os hemos dado para solicitar el certificado de asistencia a la sesión de hoy no era el correcto y os habrá llegado un certificado de asistencia de una sesión clínica que hicimos hace unos días. En este caso, en el que tengáis problemas, os pido que nos escribáis a comunicación@isep.es y os trataremos de solucionar el problema cuanto antes. Entonces, no os preocupéis porque no habrá ningún cobro adicional ni nada, ¿vale? Que he visto que había algunas preguntas por el chat. Entonces, ahora Daniel, sí te voy a trasladar un poco las preguntas que nos han hecho. Entonces, Marta preguntaba qué diferencia habría entre las personas altamente sensibles y una mala gestión emocional. Seguramente, claro, también es verdad que o sea, me encantaría responder a esta pregunta y ahora sí que estoy conectando con la emoción de la rabia, pero también es verdad de que no podemos saberlo todo, porque no tengo tanta información del perfil de las personas altamente sensibles, porque seguramente ahí encontraríamos muchas diferencias. Lo que sí que sé es que seguramente la intensidad de la emoción es una característica de este perfil. Entonces, lo que tendremos que trabajar con este tipo de personas es justamente cómo esa persona es capaz de calmar y de escuchar. Porque también es verdad de que si la persona, como antes decía, ¿no? Si un nivel adecuado de inteligencia emocional es aquella persona que no le presta mucha atención. Porque si yo le presto mucha atención a lo que siento y me provoca sufrimiento, yo creo que aquí tengo que ver cuál es el termómetro. Es decir, hasta qué punto tengo que prestarle atención a mis emociones y hasta qué punto prestarle atención a mis emociones me hace daño. Y entonces, evidentemente, es de qué manera regularlo con las demás personas. Es decir, yo me tengo que hacer responsable de mis emociones. No puedo hacerle responsable a otra persona de lo que estoy sintiendo si no lo comunico. Entonces, yo creo que aquí habría que ver, pero yo sospecho que tiene que ver con esa intensidad, con esa sensibilidad, que forma parte de una característica de este tipo de personas, ¿no? Y que, bueno, es una muy buena pregunta. Bueno, muchas gracias por responder esta pregunta que nos hacía Marta. Luego también Alba nos pregunta si una persona puede tener más de una emoción parásita. Sí que puede tener más de una emoción parásita. Sí que puede tener más de una, pero seguramente, pero yo lo que me he encontrado más es de que este tipo de emociones parásitas se encuentran como muy centradas porque de emociones básicas al final, como os explicaba, solo hay 4. Entonces, es muy probable que nos encontraremos en la mayoría de las personas, yo lo que me he encontrado en la consulta es que esas 4 emociones básicas están mezcladas. Es decir, que puede ser de que, por ejemplo, en un caso de miedo, puede ser que por dentro haya la tristeza. Entonces, ahí lo que es importante es indagar en qué te decían a ti de pequeño o de pequeña cuando estabas triste. Porque muchas veces esto tiene que ver con la emoción favorita, que la emoción favorita es la emoción que tú más sientes con más frecuencia. Entonces, también es un tanto extraño que yo sienta con mucha frecuencia una emoción si en la vida hay situaciones de todo tipo, pero es muy probable que nos encontremos con una emoción parásita. Ay, no te escucho, Marta, que no sé si has desactivado el micro. Sí, perdona. En esta línea, Verónica preguntaba si podrías hacer alguna recomendación para saber más sobre estas emociones parásitas de las que has estado hablando.
Pues sobre las emociones parásitas, yo recomendaría un libro que es de análisis transaccional, que debería mirar. Es Análisis transaccional, una nueva introducción, AT-Hoy, perdón, AT-Hoy, una nueva introducción al análisis transaccional, que puedo mirar los autores porque ahí explican muy bien. Y luego también otro autor, Claude Steiner, del análisis transaccional, también hizo ha hecho muchas publicaciones sobre las emociones. Y tiene un libro que se llama Educación Emocional, Claude Steiner. Y el de AT Hoy, también os puedo decir los autores porque tengo el móvil aquí delante ahora mismo. Es AT Hoy, una nueva introducción al análisis transaccional. Y el libro está traducido al español de Ian Stewart. Y es un libro muy recomendable para conocer más el análisis transaccional, que trabaja muy bien y de manera muy didáctica las emociones. Aparte del libro de la inteligencia emocional, porque en esto no sale, Daniel Goleman no habla de emociones parásitas. No, pero bueno, es un buen punto de partida el libro de Daniel Goleman, es un referente en este sentido, como bien has comentado al principio de la sección. Un fenómeno. No pocos libros de psicología han llegado tan lejos, ¿no? Yo creo que aparte del poder de la hora, hay hitos en la psicología que se han convertido en bestsellers. Entonces, bueno, es un libro que recomiendo releer. Aprovecho y te formulo una última pregunta, porque nos hemos quedado sin tiempo. Hemos hecho una pequeña selección, no te las he podido trasladar todas, pero bueno, te hago una última. Jesús Manuel preguntaba cómo se puede intervenir con un paciente que está teniendo un episodio depresivo. Claro, aquí dependerá de la gravedad, porque cuando hay un trastorno depresivo, entonces, y hay indicios, es decir, pues aquí sí que es importante la recomendación farmacológica, es decir, de que cuando ya no estamos hablando de un síntoma, sino que estamos hablando de un trastorno, la recomendación es pues que la persona pueda ser visitada por una persona especialista en psiquiatría, porque si no, al final lo que va a suceder es que la psicoterapia no va a funcionar, se va a quedar corta. Entonces, la persona lo que sí que tiene que hacer poco a poco es ir conectando primero, qué le ha pasado, porque entender qué le ha llevado a esa depresión, a ese estado. Entonces, que la persona pueda ser bondadosa consigo misma, porque ese va a ser el primer ejercicio. Las personas sufrimos, y ahí me incluyo yo el primero, cuando no aceptamos lo que vivimos. Entonces, lo que tenemos que ayudar es que la persona pueda reconocer que los seres humanos somos imperfectos, que somos vulnerables y que creernos, no creérnoslo puede ser un grave error. Entonces, eso por un lado. Y luego también que poco a poco pueda ir, lo que decía, con la alegría, ¿no? Pequeñas cositas del día a día que pueda hacer desde el placer. Si puede ser saborear el olor del café, si puede ser pasear y dejar, ahora que, por ejemplo, aquí en Barcelona, ¿no?, que ya ha empezado la primavera, pues dejar que los rayos de sol toquen tu piel. Es como, bueno, poquito a poco, pero sobre todo que la persona sea la guía, porque no hay nada peor que un paciente o una paciente se sienta frustrada porque el terapeuta o la terapeuta va por delante. Entonces tenemos que ir al mismo tiempo para que la persona también se sienta que va a su ritmo y a su velocidad. Bueno, pues muchas gracias por responder a todas las preguntas y sentimos mucho no haber respondido el resto de preguntas que han formulado porque verdaderamente eran interesantes. Entonces,
quería, solo para finalizar, solo me falta darte las gracias, Daniel, por esta magnífica sesión. Como ya habrás visto por el chat, la gente está muy agradecida, que lo has explicado muy claro y muy bien. Y yo también quiero daros las gracias a todos los asistentes que habéis estado durante esta sesión clínica. Esperemos que os haya gustado y que os podamos ver en futuras sesiones clínicas. Muchas gracias, Marta. Ha sido un placer, me lo he pasado pipa. Igualmente, Daniel. Nos vemos muy pronto. Un saludo desde España. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.